Yo recuerdo que de niño mi papá tenía un radiozote de Philips, de tubos, entonces como a las 6 quitaban la luz, el año 60, ¿no? Y estaban en la guerra del Vietnam, me acuerdo yo, eso de las noticias era la guerra del Vietnam por todos los lados, eso, Caracol, bueno. Y mi papá encendía ese poderoso radio y como esas eran unas piezas grandes de Popayán con altura, por detrás salía la luz de los tubos y eso generaba una sombra, como un espectáculo extraordinario en esa habitación grande de adobe, blanca, ¿sí? Y yo acostadito ahí en la cama, escuchaba cómo mi papá sintonizaba Radio Habana, Cuba. Era un asiduo lector, a eso también creo que le debo parte de mi experticia porque era un lector, él se compraba todos los periódicos. Entonces, por supuesto, yo me hice un experto lector, ¿sí? Y luego eso me sirvió para traducir también a la escritura. Y también me hice luego un experto redactor, guionista y cronista, como lo soy, porque aprendí desde allá de manera empírica, leyendo y practicando esas artes de la lectura, el sonido, la imagen, la luz. Yo conozco a Ever a raíz del terremoto de Popayán. En ese momento yo trabajaba con el CRIG, Consejo Regional Indígena del Cauca, trabajaba en comunicaciones y venía de un, ¿qué te puedo decir?, de un trabajo arduo en cuestión de educación. Resulta que el jueves 31 a las 8:13 de la mañana se sacudió esa tierra y, mejor dicho, nos cambió toda la historia. Y ocurrió el terremoto. Y eso nos llevó pues a enfrentar una emergencia. Yo salí, a los 5 minutos salí a filmar con mi cámara porque tenía los rollos listos. Y produje un documental que hoy, 30 años después, increíblemente, para ti que eres un cinematografista, y a ti también porque veo que te gusta, cuando yo lo filmé no dimensioné la importancia que pudiera tener. Hoy en día, 30 años después, ya el ministerio me lo seleccionó como un documento de memoria histórica, porque es el único que existe. Entonces me eligieron presidente de la Junta Comunal de mi barrio por mi liderazgo y el reconocimiento que tenían de mí. Y a doña Ana Julia le eligieron secretaria, pero ella llegó por otro lado y el día que nos posicionamos fue amor a primera vista. Empezamos acá en Bogotá y llegué a un trabajo a Pat Primo, a hacer una cosa completamente diferente que no era lo que yo sabía hacer. Ya Ever monta su propia empresa y empezamos a luchar hombro a hombro, como se dice, en la parte comunicativa. Y yo a hacer a la par los labores de mamá, de eso que nos toca a todas las mujeres, ¿no? Hacer 1000 cosas al tiempo, pero todas salen bien. Mi tarea era la gerencia, ¿sí? La gerencia, pero era una gerencia, yo digo, me tocaba de torera, porque a pesar de que había las personas para cada cosa, entonces llegaba un momento en que no había, entonces yo era como la supernumeraria. Yo era la persona que cubría aquí, que cubría acá. Muchas veces que había una reunión, que había una rueda de prensa, todo. Entonces yo me volví y ya venía yo en esos pasos, porque ser comunicador no necesariamente es ser periodista. Entonces para mí fue muy fácil comunicar, para mí fue muy fácil trabajar con los medios y tuve con el resto de los compañeros que trabajaban en Popayán, todo el tiempo recibí un respeto, recibí una amistad sincera, de manera que para mí no fue difícil. Entonces era fotógrafa, era la gerencia, era la periodista, me tocaba hacer diferentes roles. Yo hacía revistas, hacía videos, fui corresponsal de televisión también en un tiempo. Entonces yo estaba en el dilema de dejar la televisión y el video porque estaba cansado y quería explorar ser periodista independiente, y entonces nos fuimos para Santander de Quilichao. Entonces el Cauca, en todos sus municipios, esa problemática de andar por allá, de movilizarnos, era andar siempre pues uno a la expectativa de que quién le iba a salir, o
o asaltantes, delincuentes comunes, o la guerrilla, o el paramilitarismo. Y bajo ese ambiente tenso y crítico, y ante la desaparición del periódico del municipio, que es el Barrilito, pues yo fundo el Informativo. Vendimos la casa, nos fuimos de arrendo, ¿sí? Invertimos esa plata en la creación del periódico, en el impulso y el desarrollo del periódico. O sea, era nuestro patrimonio, nuestro peculio. En ese momentico de todos los años de esfuerzo y de trabajo que hemos conquistado, de muchas luchas. Nos vimos desplazados por primera vez de Santander y tuvimos que salir para Popayán, retornar a la ciudad, porque era insostenible seguir manejando el periódico con la cantidad de enemigos de clase política, no tanto los sectores armados ni el paramilitarismo. Nosotros no nos saca el paramilitarismo y no nos saca la guerrilla. Nosotros nos saca la tensa situación con los actores políticos y los gobernantes de turno. Yo no sabía que me tocaría afrontar una de las etapas más complicadas de mi vida en relación con la comunicación, y fueron los ataques sistemáticos, la persecución, el retiro de pauta, las demandas, las amenazas, los desplazamientos. Los viví desde la primera edición del periódico hasta la última. Por casi 40 años, Herbert Erazo y su esposa Ana Julia Castrillón han recorrido la trayectoria del periodismo alternativo y la lucha por la libertad de prensa en medio de la guerra. Por el camino se encontraron con todos los obstáculos que se interponen a tal labor en un conflicto como el colombiano. Amenazas y ataques fueron sistemáticos y se propusieron acallar la voz alternativa del semanario payanés El Informador, producido por Herbert y Ana Julia. El proceso de reparación colectiva a periodistas empezó en septiembre de 2012, cuando la Unidad para las Víctimas organizó el primer encuentro con 13 organizaciones en Bogotá, y al que hoy se han sumado muchos más integrantes en las regiones. La iniciativa de adelantar este proceso de reparación colectiva parte del reconocimiento de la historia de graves violaciones a las libertades de expresión y de prensa asociadas a violaciones a los derechos humanos de periodistas. En un conflicto como el que ha habido Colombia, con tantos actores violentos, narcotraficantes, paramilitares, guerrilla, muchas veces el propio Estado, ahí el periodista pues, es vulnerable de todas esas fuentes. Y por eso quise hoy venir aquí a hacer un reconocimiento a ustedes, a las víctimas periodistas, y a decirles que el gobierno no tendrá ningún reparo en reparar. Desde el principio de la gestión de la Unidad para las Víctimas asumimos la necesidad de atender en el marco del proceso de reparación colectiva distintas medidas de reparación a diferentes sujetos. Generalmente la gente asocia la reparación a la indemnización, a un cheque que se le entrega a las víctimas. La ley nos da lugar al Estado de enfrentar el tema de las afectaciones colectivas a comunidades campesinas, a comunidades étnicas, a grupos, organizaciones de mujeres, y hay un proceso en el marco del proceso de reparación colectiva que es de especial importancia y que desde el primer día de nuestra gestión quisimos abordar, a pesar de que sabíamos que iba a ser un reto que exigía de todo el cuidado en nuestra aproximación, y es el caso de los y las periodistas en Colombia. Fueron como unas amenazas, pero uno no se las cree, ¿no? Porque la amenaza, el papel era con las mismas letras del periódico. Decía, las cometas vuelan con cola y toda, hijueputa, te vas o te vas. Pero llega un momento en que pues nosotros no podemos estar nosotros por acá, y los hijos y la empresa y las cosas como. Ellos, digamos que aparte de pertenecer a este sujeto de reparación colectiva amplio que trabajamos, han sido víctimas también de manera individual, pues se han visto afectados por esta labor de denuncia importante que han realizado. Ellos son un símbolo también de muchos periodistas que que han vivido estas mismas situaciones en todas partes, con ocasión de su ejercicio profesional, con ocasión de su labor periodística. Entonces nos fuimos para la fiscalía y con los mismos papeles que teníamos. Entonces la fiscal, no sé qué número era,
Le dijo, señor, usted tiene que abandonar el país. El exilio no es un paseo a ir a conocer otro país. Allá tienes más problemas, porque no es tu patria. No conoces a la cultura, no conoces a las personas. Es complejo. Así tengas dinero, te sientes nada. ¿Sí? Te sientes nada. Yo valoré a partir de esa experiencia mi país, mi cultura y mi gente, y mi comida, increíblemente. Es increíble lo que se extraña la comida nuestra allá por nuestras culturas, ¿no? Desde una empanada, una bandeja paisa, una sopa, porque ya sopa ni hacen. Nuestros platos, nuestra ropa, nuestra cultura, todo se encajaba allá. Y eso que somos latinos, pero increíblemente tampoco nos entendíamos en el lenguaje, porque allá hablan lunfardo. El porteño y el argentino, y sobre todo en provincia, hablan lunfardo. Entonces uno está escuchando otro idioma, aparentemente en español. Es muy difícil cuando tú tienes que empacar una maleta con un poco de ropa, irte del país solo, sin apoyo de nadie. Llegas a otro país y dices, ¿y ahora yo qué hago? ¿Ahora yo quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Cómo voy a sobrevivir? Me arrancaron de todo lo que tenía, ¿sí? Yo llegué a Perú y decía, yo no soy nadie, yo me sentía como un fantasma en la mitad de la calle, decía, si los fantasmas existen, así se deben sentir. Todo el mundo pasa por encima y no te ven. Tú eres invisible, no eres nadie, no reconoces a nadie, porque no hay nada tuyo ahí y te toca comenzar desde cero. Es un choque muy, muy fuerte. Uno encuentra en términos generales que han sufrido un sinnúmero de afectaciones y violaciones de distinta índole que van desde el homicidio directo a los periodistas hasta todas estas afectaciones, estas violencias, secuestros, desapariciones, en fin, terminan ocasionando también una afectación fundamental a ese ejercicio de la libertad de prensa y de expresión que es tan importante para la construcción de una democracia y por lo tanto afectando las mismas bases democráticas de la sociedad. Con la unidad de víctimas la relación pues arranca desde el año pasado cuando a mí me llega un correo y me invitan a una primera reunión y me llaman para acudir a lo que sería el inicio de un proceso de reparación colectiva del periodismo colombiano, ¿no? Uno ve con escepticismo todo eso porque, pues, ¿no? Proviniendo del Estado, nosotros tenemos que mirar con pinzas todo lo que venga de allá. Así ha sido históricamente. Entonces, sí, imagínense una base de datos. Allá llegamos a esa primera reunión. La Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas inició un proceso con un grupo de periodistas representativos de diferentes regiones del país con el fin de ir identificando las expectativas frente al tema de la reparación colectiva, conociendo los daños sufridos con ocasión del conflicto armado, revisando las alternativas, las rutas de trabajo que nos permitirán llegar a este propósito de su reparación integral. En el año 2012, cuando se hizo la primera reunión en Bogotá, para socializar un poco cuál era el objetivo de la unidad, pues igualmente yo les comento a la comunidad de mi región, pues dicen que eso de pronto eso es solamente una mentira, ¿no? Porque pues siempre nos ha mentido el Estado, el gobierno, pero en vista de que pues hemos venido asistiendo, como muchos periodistas que asistimos estábamos desanimados porque había muchas reuniones se hablaba lo mismo, pero que no había avance. Pero cuando en este año, ya a mediados de este año, se conforma el Comité de Impulso, donde dice que el Comité de Impulso es la que debe trabajar, que somos afectados del conflicto, debemos nosotros mismos sacar la propuesta, cómo queremos una reparación colectiva a periodistas. La reparación colectiva de los periodistas básicamente busca adelantar acciones que permitan una redignificación de las víctimas, en este caso del gremio como tal, de la labor de los periodistas, recuperar su buen nombre, avanzar en una pedagogía social, en una transformación cultural que nos permita que no se estigmatice ese ejercicio crítico profesional que ellos adelantan, poder realizar una reconstrucción de confianza entre el gremio y las instituciones del Estado mediante acciones como la denuncia, trabajar, digamos, en pro de la lucha contra la impunidad, de la judicialización de los responsables, de quienes adelantan todos estos hechos violentos en contra del gremio y por lo tanto es, digamos, un proceso que se construye de manera participativa. Los representantes de la comunidad indígena y especialmente los periodistas que
que no solamente Estoril que está afectado por la violencia, pues yo digo que hay que creerle que ahorita de pronto pues va por un buen camino, que no va a ser de hoy a la mañana, pero se va a realizar, se va a cumplir. Solo que hay que tener un poco de paciencia, hay que también tener un poco de paciencia y aportar mucho más para poder que esto se llegue a una realidad. Dentro del Comité de Impulso surgieron una infinidad de aportaciones, lo cual ahorita acá también, en este primer encuentro nacional, se está reforzando. Y estamos obviamente observando que lo que nosotros habíamos decantado en ese Comité de Impulso, acá se está confirmando, pues se está reafirmando que son esos anhelos y que esas reclamaciones, y que por supuesto también estamos descubriendo cosas que de pronto no habíamos tocado, pero que acá se están, con el aporte también no solo de los periodistas víctimas, sino de los representantes de las organizaciones, que sí están moliendo la parte jurídica, la parte legislativa, leyendo el texto en la minucia y están avisorando cosas muy interesantes para resarcirnos esos derechos. Entonces me parece que es un proceso muy válido, donde hay muchos talentos, donde hay muchas ganas de darle, si cada uno aportará desde su propio talento, desde su propio conocimiento, lo que se necesita, el adobo pues para hacer ese gran producto que es lo que queremos al final de cuentas, esa reparación colectiva, ¿sí? Y que sea para bienestar y facilite las cosas de los muchos periodistas que están en esta misma situación. Esta aportación nacional, esos insumos, que son los insumos que se están tomando aquí, indudablemente van a seguir todavía mirándose en otros escenarios hasta que tengamos, digamos, ya un planteamiento de unos puntos claves de esa posible reparación, ¿sí? Que tocará entrar a negociar, porque no es que aquí está, mire, señor gobierno, esto es, sé que la pelea va a ser brava, ¿sí? Porque está el término económico, ¿sí? Y unas limitaciones que ya nos las han advertido. Entonces vamos a ver, ¿no? Como yo digo, amanecerá, y si amanece, yo les cuento. Lo que pretendemos hoy con este primer encuentro, lo primero es haberles brindado toda la información. Lo segundo es que todos los periodistas se comprometan a participar de este proceso de reparación colectiva, que salgan unas propuestas, que pueda salir una especie de hoja de ruta sobre la cual podamos seguir trabajando sobre esos puntos que le queremos presentar al gobierno para decirle, mire, para una reparación efectiva al periodismo en Colombia, esto es lo que tendría que hacerse. Y además, sobre todo, pensando a futuro, como te digo, esos mecanismos y esas garantías de no repetición. Es un daño realmente cuya reparación pues no se va a realizar en un corto plazo. Podremos adelantar acciones en un corto, en un mediano plazo, pero la verdad se requiere una transformación estructural de una cultura que ha tramitado en muchas oportunidades los conflictos a través de medios violentos y que requiere de hacer transformaciones de fondo para que tener realmente garantías de que estos hechos no se vuelvan a repetir a futuro y por lo tanto pues es realmente importante avanzar de la mano en este proceso con los periodistas porque sin duda estamos seguros que con su pensamiento crítico y su conocimiento de todo el país y de las problemáticas van a ser un aporte fundamental en el proceso de construcción de paz y reconstrucción del tejido social. Estas niñas que están con nosotros en la unidad son unas niñas, yo digo, ¿y por qué pusieron a esas niñas tan lindas, tan inteligentes? Ellas también se meten en el cuento de nosotros, sufren, les duele. Una queja que uno dé es una queja que se vuelve una razón de qué hacer ellas. Entonces tenemos que creer y apostarle a que algo saldrá de todo esto. Estemos o no estemos, allí tendrá que haber un buen resultado. Tenemos la fe en la doctora Paula Gaviria, un excelente equipo de trabajo que la rodea, sin duda alguna, en el presidente Juan Manuel Santos, y esperemos marcar un ítem en la historia con esta reparación. Yo creo que seríamos los primeros en el mundo de un gremio periodista de ser reparados por un Estado. Es bueno que conozcan que cada uno de los periodistas, en este momento para que hagamos la fotografía oficial, los que están ya en el centro, permanecemos ustedes, por favor, cuando estuviera acá alguien
la reparación colectiva lo que tiene que buscar no solamente es fortalecer a un pequeño grupo de periodistas o a un gran grupo de periodistas, sino a la sociedad. ¿Por qué? Porque la reparación colectiva yo la entiendo cuando se acaba un periódico, digamos, o un boletín o una pequeña revista en Montería, en los Montes de María, en Arauca o en el Putumayo. Eso lo que hace es atenta contra la libertad de expresión, atenta contra la vida de los periodistas, pero atenta a un derecho universal a la información. Los periodistas representan ese derecho a tener diferente información en la sociedad y diferentes formas de expresión. Entonces, al final, cuando amenazan, asesinan, violan los derechos de un periodista, no solo están asesinando esa persona individualmente, sino la posibilidad que tengo yo de poder también participar políticamente y presentar mi expresión. Había una frase de la Revolución Liberal muy importante y es aquel eslogan de disiento de lo que dices, pero defenderé hasta la muerte el derecho a que lo digas. Eso es la democracia y eso representa la reparación a los periodistas. Entendiendo de que esa reparación colectiva no solamente es pensando en función de los periodistas, sino en función de una sociedad que necesita ser comunicada, que necesita ser informada. Y si a través de la unidad de víctimas hay la posibilidad de fortalecer en un momento programas de comunicación en regiones donde se perdió esa posibilidad o donde aún hoy, que no ha terminado el conflicto armado en Colombia, se está vulnerando el derecho a la información, se está amenazando a los periodistas, me parece que cae como anillo al dedo un ejercicio de reparación colectiva. Si dice del cine un sueño hecho realidad, si dice de la televisión un sueño hecho realidad, si dice de la prensa escrita un sueño hecho realidad, con nuestros propios esfuerzos, ¿sí? Tuvimos nuestras propias productoras y todo, ¿sí? Y nuestras propias oficinas de redacción. Si dice mi sueño, esos sueños realidades, ahorita quiero crear un canal de televisión. Tengo por ahí unas historias hermosas o importantes que contar y quisiera narrarlas. Entonces, yo quiero como conformar un pequeño equipo ahorita para este próximo año, por ahí como que me han aprobado un pequeño proyecto y pienso que ahí podemos tener un capital semilla para echar a rodar lo que sería TV local, que usted ha visto aquí, con un estudio y todo, pero sobre todo pensando en la producción de materiales para exportación. Estoy con esa ilusión y estoy buscando socios y aliados. Socios no económicos, socios de espíritu, de emprendimiento, de berraquera, así como he sido yo con mi esposa. Si usted se le mide, está invitado, ¿sí? Porque verá lo que podríamos hacer. Y hay un mercado inmenso. Si hablamos de mercado, está la parte social, claro, que es la que más me interesa, pero también hay cómo poder ser rentable. Yo pienso que para mí es el mejor oficio. Y eso lo haré yo hasta siempre, hasta que podamos con Ever seguir adelante y tenemos serios proyectos, porque hay los mecanismos. Tenemos las herramientas que sabemos que es una cámara, que es un trípode y es buscar la gente, porque historias hay a diario. Entonces lo seguiré haciendo hasta siempre. Mientras haya que mostrar, que decir, ahí estaré. Para mayor información, comuníquese a la línea nacional gratuita 018-091-1119 o consulte nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co.